Perfecto, gracias. Buenos días nuevamente a todos. Gracias por su presencia. Bien, voy a comenzar con la presentación que lleva por nombre Tensiones en la gestión pública del agua y saneamiento en Bolivia. Caso de estudio, la empresa pública y social de agua y saneamiento en las ciudades de La Paz, El Alto, en un periodo de tiempo del 2007 al 2022. El planteamiento del problema. En la década de 1990, el gobierno de Jaime Paz encaró políticas de ajuste estructural, entre ellas la privatización de las empresas de agua y saneamiento bajo el modelo de concesiones, con dos casos concretos. El primero en La Paz el Alto en 1997 y Cochabamba en 1999. Posteriormente, en el año 2005, la Federación de Juntas Vecinales El Alto observó a la empresa privada Aguas de Limani, subsidiaria de la empresa francesa Suez, por falsos informes contables, incumplimiento de contrato, falta de inversión de recursos económicos, elevado costos de conexión tanto en agua potable como en alcantarillado, entre otros. Todas estas demandas fueron apoyadas por intensas movilizaciones, las cuales se denominaron como la Guerra del Agua en la Ciudad del Alto. Posteriormente se produce la salida de Aguas de Limani el año 2007. A la salida del operador privado se produce el retorno a la gestión pública. El discurso de momento indica de que se reivindica el agua como un bien público y social que no está articulada al mercado. Por lo tanto, el retorno a la gestión pública genera amplia expectativa, especialmente en la ciudadanía de la ciudad del Alto, especialmente en gente de escasos recursos económicos. Se considera como un modelo alternativo al privado. Por su parte, la Federación de Juntas Vecinales, que es la organización social que lidera la Guerra del Agua, presenta lo que denomina la empresa social del agua, que pretendía que los usuarios se conviertan en actores activos, que encaren profundas reformas en la empresa, principalmente generando mecanismos de blindaje, tanto en lo político como en lo dirigencial. Se buscaba que la nueva empresa, sea más democrática, más participativa, más transparente. Y el Estado, a la salida del operador privado, crea la empresa pública y social de agua y saneamiento en la modalidad de transición hasta la conformación definitiva de un nuevo modelo que se debería implementar para las ciudades de La Paz, El Alto. Pero 7 años, 8 años, vemos de que esta empresa que continúa en transición y además está intervenida. Actualmente, a 16 años, ese periodo de estudio, vemos que continúa en transición, pero a la vez está intervenida. Paralelamente se da un proceso de estatalización y corporatización de la gestión pública. Este proceso de estatalización da pie a que se instrumentaliza a intereses gubernamentales y sindicales la empresa EPSAS, que no logra alcanzar la expectativa que esperaba la población, por lo tanto no considera el agua como un bien público. La presente investigación parte con la siguiente pregunta general. ¿Cuáles son las tensiones en el modelo de gestión de EPSAS de las ciudades de La Paz y El Alto, considerando que es un modelo de gestión pública en transición e intervenida por el Estado? Ahí tienen las preguntas específicas. Voy a pasar al objetivo. Julián, no estás compartiendo Inten- nada. Perdón. No estás compartiendo nada. Ay, caramba. Pensé que era tu introducción. Yo pensé que iba a ser oral. Eh, Hizo la prueba hace un rato y estaba bien. A ver, ponle. compartir pantalla, compartir. Ahora Ahora sí. sí, ¿verdad? Ahora sí, todo Puedes bien. ir directo a la parte en la que estás. Ya, perfecto. Bien. Entonces, tenemos como objetivo general, eh, las tareas, como objetivo general tenemos identificar las tensiones en la gestión de EPSAS en las ciudades de La Paz y El Alto, considerando que es un modelo de gestión pública
en fase de transición e intervenida por el Estado. Bien, metodológicamente elegimos el método mixto cuantitativo-cualitativo, bajo el modelo diseño explicativo secuencial DEXPLIS, que compone de dos partes. Una primera, que hace una recolección de datos cuantitativos y su posterior análisis. Posteriormente, en una segunda fase, hacemos recolección de datos cualitativos y su posterior análisis. En ambos casos se combinan, no se da prioridad a ninguna de las dos fases, pero en función de la deficiencia de información se complementan ambos. Esto nos ha permitido plantear criterios de análisis ya del desempeño de la empresa, eligiendo a la eficiencia y sostenibilidad, que son datos más cuantitativos. Asimismo, como novedad ya de la presente investigación, planteamos que se analice también criterios de equidad que generalmente no son planteados por las empresas de agua y saneamiento. Terminando, vamos a la interpretación de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Las tareas para identificar las tensiones, que eso es lo que nos interesa en la gestión pública de EPSAS, se ha recurrido a diversas fuentes de información, fuentes y técnicas para recolectar y procesar la información. El investigador, con el antecedente de que el investigador fue parte del proceso, tanto antes, durante y posterior a la Guerra del Agua. Asimismo, posteriormente fue parte de la creación del Ministerio del Agua, que permitió acceder a información de manera primaria y secundaria de primera mano. Por lo tanto, vemos que el estudio proviene de fuentes, principalmente de fuentes oficiales, complementada por otras fuentes. El investigador participa en diversos talleres durante la Guerra del Agua y posterior a ella, lo cual permite recoger narrativas de vida de los diferentes actores. Se realizaron diversas entrevistas con los protagonistas para conocer su visión respecto a los hechos de la Guerra del Agua y posterior a ella. Se realizaron diversos eventos virtuales, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, grabaciones de audio de declaraciones en televisión. En una mayoría he tenido el cuidado de grabar las declaraciones de los principales actores relacionados con el tema. Asimismo, se cuenta con presentaciones de forma virtual de instituciones oficiales, notas personales del investigador sobre los diversos eventos que participa de manera directa, ¿no? Se tiene grabaciones, pero también se tiene documentos de los mismos. Finalmente, se procede a la reconstrucción cronológica de los hechos. Se elaboró núcleos problema para entender toda la problemática del tema y mapas mentales para interpretar los diversos hechos. Ya entrando a lo que es el marco teórico, nos referimos que para estudiar la gestión pública en el sector, debemos recurrir a elementos teóricos que nos ayuden a entender la situación en que se encuentra la empresa pública, ¿no? Y para esto recurrimos a analizar dos elementos teóricos que están dentro de lo que es la gestión pública en sí. Uno, que es la remunicipalización, que para Kishimoto y Pitellán indica que es la recuperación de la gestión de los servicios públicos que antes estaban en manos privadas. Por otra parte, Lobina, Kishimoto y Pitellán nos indican de que la remunicipalización es el retorno del servicio de agua y saneamiento que antes estaba privatizado al control público. Por su parte, también Kishimoto y Pitellán indican que la remunicipalización recupera el control de la gestión pública a escala local que antes estaban privatizados. Kishimoto también nos indica que la remunicipalización es la devolución de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a los prestadores de servicios públicos. Por su parte, Boag y McDonald nos indica que la remunicipalización es un acuerdo de hermanamiento sin fines de lucro que tiene como objetivo mejorar los servicios de agua.
Y vemos de que efectivamente en los últimos años, más o menos a partir de la década de los 80, ha existido muchos casos que han retornado del privado a la remunicipalización. Y nos indican de que en los últimos años, antes del 2017, se dieron 835 casos en el mundo de remunicipalización. Esto ya sea en salud, educación, servicios básicos, etcétera. Todo lo que es el ámbito de la gestión pública. Y concretamente en lo que es agua y saneamiento, vemos de que Lobina y Kishimoto y Piteyan nos indican que se dieron 180 casos de remunicipalización, destacando lo que había sucedido y tomando como un referente lo que había sucedido en La Paz, Bolivia. Nos decían que se ha acelerado de forma espectacular y la tendencia cobra más fuerza a la remunicipalización. Varias ciudades en el mundo están optando cada vez más por remunicipalizar, nos indicaba. ¿Por qué? Porque mejora las condiciones laborales de los trabajadores y el servicio en sí, y existe mayor transparencia. Por su parte, el otro elemento teórico es la corporatización. Lobina y Hall nos indican de que la corporatización es alcanzar la eficiencia mediante la creación de cierta distancia entre el Estado y los gestores públicos. Nos dice que a mayor distancia entre Estado y operador público, hay menos posibilidades de que el Estado pueda intervenir sobre la gestión. Mientras lo que llama una distancia corta, una gestión débil llama, hay mayores posibilidades porque está más cerca el Estado del operador público. Por su parte, McDonald's y Reuters nos indican que la corporatización da titularidad y gestión estatal que funcionan con principios comerciales. McDonald's nos indica también que la corporatización es de propiedad estatal en condiciones de plena competencia. Por su parte, Mildred Warner nos indica que la corporatización hace de una empresa pública un ente empresarial con principios de mercado. Por lo tanto, estaríamos hablando de todos estos elementos teóricos que la corporatización genera empresas en plena competencia. Pero ¿cómo entendemos la competencia? Principalmente que es la recuperación total de los costos de operación de las empresas públicas. Y estas van a financiar, es decir, que las tarifas cubren todo el financiamiento de operación, mantenimiento, reposición y la nueva infraestructura. Entonces, en realidad cubre todo lo que se necesita para brindar el servicio. Por otra parte, prioriza también la eficiencia a través de lo que es el análisis costo-beneficio, inversiones impulsadas por la demanda, es decir, si en un sector solicita la implementación de agua, por ejemplo, y si la empresa ve que el retorno está asegurado, a partir de la recuperación de total de costos es expectable para la empresa porque va a tener un retorno casi asegurado, ¿no? Y lo que son los salarios orientados al desempeño, ¿no? Y donde los trabajadores cada vez son más presionados para que tengan un mayor desempeño dentro de la empresa. Por lo tanto, vemos de que la competencia reemplaza pues los objetivos del sector público, tanto como la equidad, la asequibilidad, que no son pues atractivos atractivos desde el punto de vista económico, ¿no? Karen Baker va mucho más allá y dice que la corporatización a través y lo que es la competencia es la puerta de entrada para el control directo del sector privado. Es decir, que la corporatización de la gestión pública es el primer paso para para una posible privatización del servicio. Y vemos de que es importante tocar en todo esto de la gestión pública, es importante ver el tema de la regulación. Y en Bolivia tenemos dos etapas. Una primera etapa que está en paralelo al proceso de privatización de los servicios públicos en Bolivia y que un elemento fundamental de esta primera etapa es
y que se da en este proceso de privatización es el cumplimiento del contrato de concesión, ¿no? Entonces, a partir de lo que es el contrato de concesión, el ente regulador debe ser como una especie de árbitro que controla el desempeño del sector privado, pero también al usuario. Entonces, se convierte en una especie de árbitro. Un árbitro que está relacionado a través de lo que es el contrato. El ente regulador, si controla al sector privado, es a través del cumplimiento del contrato. La regulación respecto al usuario también es a partir de lo que es el contrato. Y el privado respecto al usuario es a través de el contrato de concesión. Una segunda parte que está referido a lo que es la eficiencia comparativa. Posteriormente a la salida del operador privado y el retorno de la gestión pública, el modelo de regulación cambia. Ya no es por cumplimiento de contratos, sino va a lo que se denomina eficiencia comparativa, que es la aplicación de indicadores a partir de lo que es la eficiencia comparativa planteada por Schiffer en el año 1985. ¿Qué significa esto? Agrupar a las empresas públicas, ya sea por su tamaño o por el número de usuarios. En el caso boliviano, tenemos que se ha agrupado a las empresas más grandes, ¿no? de Bolivia, que son tres: La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, y también por el número de usuarios, y estas tres también son las que brindan a un número de mayor a 500.000 habitantes. Por lo tanto, estos indicadores reflejan el desempeño, ¿no? de la empresa a partir de elementos técnicos, pero principalmente económicos, financieros y comerciales de la empresa. Y es así que la APS en ese proceso de transformación em, aplica 32 indicadores, principalmente técnicos y económicos. Para la presente investigación elegimos 15. ¿Por qué 15? Porque vemos de que estos indicadores deben ser amplios, pero también su aplicación debe de ser amplia, tanto que pueda permitir comparar a lo que es el sector privado, pero también al sector público. Y están agrupados en tres criterios: eficiencia con 8 indicadores, sostenibilidad con 3 indicadores, y lo novedoso de la investigación es lo que se ha planteado, indicadores de tipo social, como es la equidad, con 4 indicadores. Y es así, ya viendo los principales resultados y apuntando ahora desde aquí hacia la identificación de esas tensiones que se generan en la empresa, a partir del criterio de eficiencia vemos la eficiencia en la recaudación. El parámetro óptimo está alrededor del 90, debería recaudar la empresa en un rango óptimo de 90 para arriba, pero vemos que la empresa EPSAS, a partir del año 2011 hasta el 2022, que se tienen los datos, vemos de que no ha logrado sobrepasar el parámetro óptimo. Por lo tanto, podríamos indicar de que el sistema de cobranza de EPSAS es un sistema ineficaz que no logra recaudar lo mínimo o dentro del parámetro óptimo. El índice de operación eficiente, que es los ingresos por la prestación del servicio que recibe la empresa, pero vemos que dentro el parámetro óptimo en este indicador es de recaudar desde el 65 al 75% de los ingresos, ¿no? Que son destinados para la operación y la administración misma de la empresa, pero vemos que efectivamente EPSAS logra recaudar ese porcentaje, está dentro de un parámetro óptimo. Otro elemento que tocamos es el índice de agua no contabilizada en red, las pérdidas en red, ¿no? Entonces vemos de que las empresas tienen un parámetro óptimo que es que se pueda perder hasta un 30%, y EPSAS está dentro de ese parámetro. Solamente en el año 2017 no logra, está fuera de ese parámetro óptimo del 30%. Y es por todo ese análisis más los otros indicadores y las tensiones que se generan a partir de lo económico, vemos que
EPSAS está cerca o incluso dentro del parámetro óptimo desde el punto de vista económico. Por lo tanto, esperaríamos que EPSAS pueda tener un desempeño económico aceptable que pueda cubrir las obras necesarias hacia adelante. Pero vemos que EPSAS no cuenta con esa capacidad económica de cubrir obras mayores. ¿Por qué? Y para cubrir estas obras mayores que se requiere, o grandes obras, recurre a tres elementos fundamentales. Uno, a préstamos de la cooperación internacional, de la banca multilateral. Tenemos ahí al Banco Mundial, al BID y a otros. Otro elemento es que divide las obras grandes o medianas en paquetes, es decir, para encarar una obra de magnitud, EPSAS lo divide en paquetes y solamente así puede encarar. El problema que se presenta es en el tiempo. Una obra que podría durar un año, por decirles, estas duran entre 3, 4 años. Por otra parte, recurre a prácticas del sector privado, es decir, cuando el sector privado, Aguas de Limani, estaba en funcionamiento, implementa mecanismos para recaudar recursos económicos que denomina como obras con participación vecinal, donde es el vecino quien aporta un porcentaje del costo total de la obra para que el sector privado pueda construir y dotar del servicio. Esa misma práctica la retoma EPSAS y desarrolla también ciertas obras con la participación vecinal. Si el usuario no contaba con los recursos económicos necesarios, se podría recurrir al financiamiento de una ONG o de una fundación. Y si en el caso no había la posibilidad de esas dos, recurre a que el usuario tenga que brindar su mano de obra, es decir, el usuario hacía las excavaciones, en algunos casos hacía también las instalaciones de tuberías, etcétera. Se monetizaba y se consideraba como un aporte también por parte del vecino. Entonces, esa práctica del privado también lo tiene el sector público. Un tema importante es ver el número de conexiones, ¿no? Vemos de que en agua potable, el sector privado, Aguas de Limani, en ese periodo que estaba del 97 al 2006, conecta 177.000 nuevas conexiones, ¿no? EPSAS, en un periodo mayor, conecta 194.000 nuevas conexiones. En alcantarillado, el sector privado conecta 75.000 nuevas conexiones y EPSAS en un periodo mayor, unos años más, conecta 171.000 nuevas conexiones. Podemos decir que EPSAS fue, especialmente en el tema de alcantarillado sanitario, fue mucho más eficiente en conectar el servicio de alcantarillado. Ya entrando a lo que es la sostenibilidad, el criterio de sostenibilidad, vemos el número de empleados por cada 1.000 conexiones. El parámetro óptimo en las empresas públicas y también privadas es de 1.5 a 2.5 y vemos que EPSAS está dentro de ese parámetro, está con 2 empleados cada 1.000 conexiones. Pero escarbando en la información vemos de que en cuanto al personal, la empresa pública EPSAS ha existido un manejo discrecional, porque el recurre para mantener esos niveles, esos porcentajes óptimos, recurre al personal eventual. En el 2007 existe un incremento del 100% del personal eventual. Ya para el 2012 este porcentaje se incrementa a 284%. Por lo tanto, esto le representa al sector público menos carga social, beneficios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa práctica lo tenía pues el sector privado, ¿no? Es común que el sector privado recurra a la terciarización laboral en la empresa, ¿no? Respecto al tema de extracción de agua cruda superficial y subterránea, vemos que el parámetro óptimo es que se pueda explotar menos del 85% del agua cruda disponible y vemos que en la explotación de agua superficial el parámetro no ha subido desde el 2013, se mantiene casi,
Y sí sube en el tema de extracción de agua cruda subterránea, que de 7.000 millones de metros cúbicos, ya para el año 22 llega a 15 millones de metros cúbicos que se extrae agua subterránea. Este parámetro nos indica o de cierto modo, nos confirma de que ya el sector privado requería obras mayores para garantizar la provisión de agua cruda, que no lo realice el sector privado, ya, y se confirma esta situación con el sector público que eh, ya requiere pues de nuevas obras y para mantener cierto equilibrio en la dotación del servicio se recurre a cortar el agua en ciertos sectores, especialmente de la ciudad del Alto, o reducir el flujo de agua. Ya entrando a lo que es la sostenibilidad ambiental, vemos de que el indicador índice de tratamiento de aguas residuales. La ciudad de La Paz no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, tampoco un sistema de recolección de aguas residuales. En su mayoría se van a quebradas, ríos que no reciben ningún tipo de tratamiento. El Alto sí cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales y el parámetro óptimo es que las aguas residuales en un porcentaje mayor al 60% sean tratadas. EPSAS no cumple con este parámetro, llegando en una mayoría al 33%. Por lo tanto, decimos de que EPSAS no cumple con la normativa ambiental existente. Bien, ahora entrando a este criterio que refleja desde una perspectiva social, vemos que el criterio equidad se ha planteado cuatro indicadores, tanto lo que es participación y control social, y vemos que en EPSAS este indicador de participación y control social no cuenta con ningún espacio de participación formal. No hay ninguna posibilidad de que el ciudadano común participe de las políticas internas de EPSAS. Por su parte, respecto a la rendición de cuentas, la rendición de cuentas se limita a presentar dos informes. Informes que son a inicio de gestión, donde se indica estas obras se va a realizar en la presente gestión, y una al finalizar la gestión, donde se indica estas obras hemos realizado. Es decir, estas sesiones de información son a organizaciones sociales afines al partido político de turno, ¿no? Y la información que se presenta es parcial, es limitada. La información está sujeta a ser clasificada como reservada, confidencial y no pública. Sorprendentemente, vemos que el sector privado tenía en la cláusula, en el contrato de concesión, tenía la cláusula 26 que reflejaba la confidencialidad de la información, ¿no? Si ellos querían, te daban, si ellos no querían, sencillamente no te daban ningún tipo de información. Y esto mismo se refleja en EPSAS, ¿no? Y esa tensión que genera por el acceso a la información es realmente un gran problema. Respecto a la transparencia, vemos que a lo largo de estos años, ¿no? Desde el 2007, se han denunciado hechos irregulares principalmente por la prensa, ¿no? A partir de esos hechos y la confirmación de ciertos hechos, se genera una unidad de transparencia en el año 2013. A- Posterior a que el Estado interviene en la empresa, ¿no? Se genera esta unidad de transparencia, pero esta unidad de transparencia podríamos decir que no funciona, que es absorbida por la gerencia y más bien está al servicio de los interventores, ¿no? Porque hay serias denuncias, pero que ninguna de estas sale de la unidad de transparencia. Continuando con este tema el criterio de equidad, hay algo que destacar de EPSAS, que es que a la salida del operador privado, como una especie de agradecimiento, podríamos decir, a la población del Alto, se implementa la tarifa solidaria, que se implementa el año 2007, que es el congelamiento del costo unitario de metro cúbico de agua.
cuyo consumo mensual es menor a 15 metros cúbicos. Esta medida tiene pues una tensión positiva alta, porque su impacto económico es muy significativo, especialmente en la gente de escasos recursos, y que no ha afectado en ningún momento sus cuentas, la economía misma de la empresa. Por otra parte, esta es una medida que incentiva pues al ahorro del agua frente al desperdicio que podría existir. Por lo tanto, esta medida, ante ese efecto positivo, esa tensión positiva que podríamos llamar, el Estado, a través de la APS, replica a nivel nacional en las tres empresas más grandes de Bolivia, pero reduciendo el rango de aplicabilidad. Ya no son 15 metros cúbicos, reduce a 10 metros cúbicos. Por lo tanto, este criterio de equidad consideramos que es muy importante estudiarlos de manera integral en el sector público, ya que sus objetivos son similares y se cohesionan entre sí: el control social, la participación, la transparencia, tienden a tener objetivos similares. Por lo tanto, no solamente debería estudiarse de manera independiente, sino de manera integral, porque a partir del estudio desde estos aspectos de tipo social, es que podría mejorar el rendimiento también de las empresas en el sector público. La incorporación de estos criterios en la evaluación de las empresas genera pues tensiones positivas, como lo fue la tarifa solidaria. Pues, ¿por qué no se incorpora? Porque no está reflejado en la empresa, en los objetivos de EPSAS, este tipo de criterios y este tipo de indicadores. No son indicadores atractivos, pues ya que tienen un interés, ya que las empresas tienen otros objetivos, otros intereses que principalmente están en el orden técnico-económico. Por lo tanto, decimos de que el criterio de equidad y los indicadores analizados no responden a una lógica de recuperación de costos ni eficiencia comparativa del modelo regulatorio. Ya entrando a las conclusiones de la investigación y para reflejar las tensiones del modelo de gestión pública estatal, indicamos que a 16 años del retorno de la gestión pública a través de la empresa pública y social de agua y saneamiento, el rendimiento de la empresa EPSAS reproduce el modelo privado, poniendo en duda la viabilidad de la gestión pública estatal, y retornar a la gestión pública no fue suficiente porque existen tensiones entre ese proceso de estatalización que se da entre el Estado, la empresa y la población en general, porque el Estado empieza a copar todos los espacios de decisión de la empresa. Es decir, al momento de la transferencia de las acciones del operador privado al operador público, el Estado sorprendentemente se queda con dos acciones. El quedarse con dos acciones le permite ser parte del directorio, colocar gente en el directorio y decidir a nuevo personal, al gerente, al interventor, etcétera. Por otra parte, se genera tensiones a partir de que el Estado empieza a cooptar a las organizaciones sociales. Es decir, las organizaciones sociales ya no responden de manera unitaria, más bien responden en función de lo que el Estado busca, ¿no? Y esto, lo que la empresa pública EPSA se encuentre a 16 años y a 19 en la actualidad, vemos de que continúa en transición y sigue y 9 años o 13 años de estar intervenida. ¿Por quién? Por el Estado mismo, ¿no? Por lo tanto, esto genera pues tensiones porque surgen pues grupos de poder al interior de EPSAS, tanto de poderes que responden más al sector, a una tendencia política y también dirigencial, ¿no? Pues la designación de cargos prevalece, pues tenemos el ejemplo de que los 4 interventores
que fueron designados, 3 de ellos responden a una organización social de presencia nacional. Y el modelo regulatorio que debería de controlar al público, perdón, al usuario y a la empresa, más bien avala esa gestión irregular de EPSAS. Respecto a lo que es el Estado y la remunicipalización de la gestión pública, vemos de que EPSAS no fue la alternativa al sector privado. La población no lo considera como una alternativa, porque las prácticas sigue siendo como el sector privado. Más por el contrario, EPSA se ha aproximado a la corporatización de la gestión pública, introduciendo valores de mercado, indicadores de rendimiento que buscan la recuperación total de costos. Y si existe una línea delgada entre lo que es la remunicipalización y la corporatización, y en ese vacío teórico de la remunicipalización, ese vacío teórico es aprovechado por la corporatización y la corporatización empieza a cubrir todo ese espacio vacío. Por lo tanto, si hubiera una línea de separación entre la remunicipalización y la corporatización, vemos que prevalece la corporatización y EPSAS apunta o se fue a lo que es la corporatización de la gestión pública. Por lo tanto, podemos indicar de que la gestión pública pueden ser permeables a políticas contrarias a lo público, ¿no? Apoyadas por un sistema de regulación que impulsa la corporatización para desarrollarse, necesita un sistema regulatorio que vaya a apoyar este tipo de políticas, y los criterios sociales y ambientales son excluidos, generando así tensiones que dificultan un mejor desempeño de la gestión pública. Por lo tanto, vemos que la remunicipalización se basa pues en la centralidad del Estado, donde el Estado es pues el protagonista principal, dejando de lado a otros actores que también hacen a la gestión pública. El Estado convoca, el Estado hace acuerdos, el Estado nombra autoridades, en realidad el Estado hace todo en la gestión pública, restando protagonismo a actores que tienen que ver también con la gestión pública. Por lo tanto, al disminuir ese protagonismo de los actores sociales, de los diversos actores que tienen que ver con la gestión pública, la empresa se convierte en un dispositivo de control al servicio, pues, del Estado. Y dentro de esas tensiones de lo privado y de lo público que muy bien menciona Carlos Santos en sus observaciones, vemos que en EPSAS la regulación respecto al privado, ya estando con el modelo regulatorio de la gestión pública, no cambia sustancialmente. La APS, el ente fue permisiva con el sector privado, ¿no? Y que llegó a afectar principalmente a los usuarios, también es permisiva con EPSAS, demostrando así de que el modelo de regulación implementado para el sector público es permeable a un manejo político más que técnico. Por lo tanto, la APS no tiene un funcionamiento independiente respecto al Estado, está sometido a presiones políticas. Regula en función a las circunstancias políticas y el escenario político de momento. Y dentro de ese proceso de crecimiento de la remunicipalización, este elemento teórico plantea la cooperación público-público, es decir, que una empresa pública colabore, si tiene algunas ventajas, tal vez en el sistema de cobro, colabora con otra empresa que está con deficiencias en el sistema de cobro, colabora, pasa ese conocimiento a otra empresa pública. A eso llaman como colaboración público en sus diferentes formas, ¿no? Pero la guerra del agua nos enseña, fue una experiencia exitosa de construcción de acuerdos.
A la cabeza de la Federación de Juntas Vecinales se suman otros actores, otras organizaciones de la gestión de la guerra del agua, a través de la construcción de acuerdos, ¿no? Se pudo expulsar a la empresa privada. Por lo tanto, vemos que la remunicipalización, si quiere reenfocarse, si quiere seguir teniendo un crecimiento como elemento teórico, debe enfocarse en la construcción de cohesiones, alianzas, acuerdos internos, pero entre actores internos, ¿no? Es decir, la cooperación público-público, yo lo llamo como una cooperación externa, de empresa a empresa. Puede ser empresas locales con una empresa del exterior, pero yo me enfoco en acuerdos internos entre actores que tienen que ver con la gestión de la empresa EPSAS. Acuerdos con el que se identifique un interés común, y es muy paradójico que cuando la FEJUVE dejó esa práctica de acuerdos, el movimiento, la misma guerra del agua, perdió fuerza, se debilitó, ¿no? Y que para alcanzar una mayor presencia de la cooperación público-público, los actores deben enfocar su esfuerzo en generar acuerdos internos con actores que tienen que ver con la gestión pública del agua y saneamiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julián. Vamos ahora a pasar a la ronda de comentarios, sugerencias y un poco abrir el diálogo sobre esta problemática que para el país es muy importante. No sé si puedes dejar de compartir, Julián, así nos vemos todos. Empezaremos esta ronda con la doctora Warner. Por favor, doctora, adelante. No, está con el micrófono silenciado. Ya, ahora. Buenos días, muchas gracias a todos. Me alegro estar aquí con todos ustedes y qué buen trabajo que has hecho, Julián. Me gustó mucho volver a leer la tesis y con todos los mejoras que había hecho, especialmente los pedidos por el doctor Cabrera. Ya lo veo lo profundo de tu análisis y especialmente en la introducción donde nos explica todo de la metodología, la manera en que estabas invertida en el proceso y el capítulo 2 con toda la historia es muy importante, es muy profunda y me gustó mucho volver a leerlo. El problema que tiene aquí es que estás pensando en la remunicipalización como una alternativa que va a ser mejor que lo privado. Y en todos los datos que has presentado de eficiencia, parece que EPSAS trabaja un poco mejor. Viendo todos los, ¿cuántos eran? Unos 9 índices, quizás ya añadiendo todo casi es un poco mejor. En cuanto a la sostenibilidad, también parece que es un poco mejor. Y en cuanto a la equidad, también un poco mejor por la tarifa solidaria. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿El privado o este tipo de remunicipalización que ya es captado por el Estado, que sí es de forma de corporatización, pero parece que trabaja un poco mejor? Pero cuando estoy oyéndote, pienso que estás comparando a algo que sea perfecto. Y yo no sé dónde existe en el mundo este tipo de perfección, especialmente en cuanto a abastecimiento de agua y alcantarillado, que son sectores bastante difíciles. Entonces, por una parte, ¿cuál es la comparación que estás haciendo? ¿A la perfección o a lo que estaba antes?
Aguas de Limani. Parece que estás pensando lo que podría ser. Eso es lo que estás soñando. ¿Qué podría ser? Habíamos soñado de que tal y tal cosa iba a pasar y no logró. Pero al final, ¿piensas que logró algo? ¿Es alguna mejora? Porque la tesis, al terminar de leer todo, no sabemos qué opinas tú. ¿Es un poco mejor? Si hicieras una gráfica de araña, de red de araña, ¿no? Con los datos de eficiencia, de sostenibilidad, de equidad, ¿dónde estaría? Con el EPSAS o con el agua de Limani con la perfección. Claro que todos estaban ahí, pero no es la realidad. Entonces, eso es por una cosa de pensar a dónde hemos llegado. Algo un poco mejor, quizás. De ahí planteas la cuestión de, ¿cómo dijiste? El vacío teórico en la remunicipalización. Y esto creo es lo fundamental, es la contribución de tu tesis. Y merece un artículo en los grandes revistas internacionales. El vacío teórico. Y aquí va el punto. En la diapositiva 34 dijiste la centralidad del Estado es el problema con la remunicipalización. Un momento. La centralidad del Estado es la remunicipalización. Remunicipalización. Estado. Entonces, es el problema tuyo que el Estado es al nivel estatal en vez de municipal. ¿O realmente es un problema que la remunicipalización es la estatalización? No importa el nivel. Si sea estatal, si sea municipal, se centra el Estado, no se centra la población, la sociedad civil. En la empresa privada se centra el mercado. En la remunicipalización se centra el Estado. En el caso de aquí parece el Estado. En otros casos es el Estado-municipio. Pero ¿qué es un Estado? Es político, obviamente. Tiene control sobre la parte reguladora. Siempre. Y también tiene que actuar dentro de su presupuesto, que bueno, ya no es de ver ganancia en el mercado, pero sí es de ver sostenibilidad económico para la sostenibilidad de la empresa. Entonces, parece que el vacío teórico es la parte de la participación del usuario. Y tú terminas con esa idea de PUPS, de cooperación público-público y hablando de las cosas de Europa. No. Aquí creo que lo que necesitas es pensar quizás en la idea de la cooperativa. Una cooperativa es una forma democrática en que los usuarios tienen el control sobre la empresa. Parece que a cooperativismo es donde quieres irte, pero con cuidado, porque sabemos que las cooperativas también tienen problemas. Pero me parece que el vacío teórico, que ya estás pensando, ¿dónde está ese vacío? El Estado, todavía está en control. Sí, es verdad. Y la participación del usuario, del ciudadano está menorándose y bueno, FEJUVE dejó de hacer acuerdos formales y por eso ya está por un lado. Tenemos que ver algo más formal, acuerdos internos. ¿Por qué es esto? Es una forma democrática de gobernanza dentro de la empresa que lleva la voz y un poco del control del usuario. Si no, los que están por adentro
los sindicales, los gerentes, los reguladores, ellos tienen el poder y juegan entre ellos. Y los que están aparte, el usuario, la sociedad civil, siguen aparte. Entonces, parece que el vacío teórico es un vacío de gobernanza, de participación real. Quizás habrá diseños del mundo de cooperativismo, a ver cómo podría funcionar esto en este caso. Pero el otro problema es este, recursos, no solo del agua, sino recursos financieros. Y la idea de remunicipalización es que vamos a hacer todos por nosotros mismos y no necesitamos de otros. Ah, no es real. Y entonces la falta de más inversiones es por la falta de recursos financieros. Por eso tiene que acceder al Estado o al BID o a otros a pedir y rogar que nos den un poco de plata, ¿no? Entonces la remunicipalización tiene otro vacío. ¿De dónde viene la plata? Y está pensando siempre, oh, todo viene de nosotros. La gerencia viene de nosotros, los recursos vienen de nosotros, todo viene de nosotros porque podemos hacer por nosotros mismos. ¿Y los demás para arriba? ¿Dónde están? Entonces yo creo que podrías elaborar un poco más en la conclusión. Cuando acabé de leer todo, pensaba, ¿y ahí vas a parar? Y hoy día diapositivos 34, 35, 36. Ahí es donde vas más. A mí me gustaría, si pudiese escribir algo sobre las conclusiones que nos diste hoy en la tesis por sí mismo, porque ahí se va ah, llenando el vacío teórico que has descubierto en esta tesis. Muy buen trabajo, le felicito. Gracias. Gracias, Mildred. Julián, vamos a ir respondiendo a los comentarios uno a uno. Terminamos la primera ronda y si es necesario abrimos una segunda ronda. O sea que adelante, por favor. Ya, perfecto, gracias. Bien, ¿cuál es el mejor? ¿Es el sector privado? ¿Es el sector público? Tuve, por así decir, la suerte de estudiar el sector privado. He vivido cómo ha trabajado el sector privado y producto de eso también el sector privado cuando se dio en concesión se presentó como la solución a la mala gestión del sector público que en su momento estaba brindando el servicio. Y el privado, al igual que en este caso, que por todos los datos que presento, el privado eh, tuvo una gestión desastrosa. Eh, si el público, por los datos que presento, se identifica como altamente susceptible a hechos irregulares, a corrupción, lo también fue el sector privado y mucho más, es decir, a manera como ejemplo. Miren, el privado, los primeros 5 años que brindaba el servicio, debería haber instalado 72.000 nuevas conexiones de agua potable en la ciudad del Alto y solo instala 50.000. ¿Y qué es lo que hace el privado? La gente que se había conectado y que había pagado para poder estar con el servicio, lo monetiza. No, fue el usuario que había pagado por el servicio, porque se conecten al servicio, ¿no? Pero la empresa monetiza ese pago y lo refleja como inversión propia. Entonces, podríamos decir de que el sector privado, s- en respecto a este caso, tuvieron muchos elementos de irregulares. Podríamos enumerar muchísimos. El solo hecho de que la empresa Suez quiera vender un software a Aguas de Limani en más de 4 millones de dólares,
lo vendió a la Argentina, no lo compraron, pero llega a Bolivia y sí lo compra el sistema de software, pero es la misma empresa. Suez, Aguas de Ilmani es subsidiaria de Suez. Por otra parte, el sector privado debería haber ganado hasta un 13% de las ganancias, pero introduce un elemento que se llama el managed fee. Por el solo hecho de manejar Aguas de Limani, subsidiaria de Suez, se paga un monto cada mes. Y eso no estaba considerado en contrato. Así podría decirles muchos elementos que nos indican de que el sector privado fue muy corrupto, fue corrupto. Pero viendo algunos datos también de EPSAS, del sector público, vemos de que también puede ser susceptible a hechos de corrupción. Pero viendo cuáles son los orígenes de esos hechos de corrupción, vemos de que hay un protagonista fundamental en todo esto y que es el Estado, que maneja la empresa pública a su servicio y convierte la empresa pública en una especie de agencia de empleo, porque a todos sus militantes empieza a poner, designa gerentes de su entorno, de su línea política, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí empieza ese proceso de estatalización, da pie a que la gestión pública pueda cometer errores, ¿no? ¿Cuál es el camino? Viendo la experiencia del sector privado y viendo esta experiencia, particularmente, y esta es una opinión muy personal, yo sigo creyendo en la gestión pública, pero no este tipo de gestión pública. La gestión pública simplemente puede reconocer criterios como la equidad, la asequibilidad, pero el sector privado no. Se ha demostrado con la tarifa solidaria que puede llegar a sectores altamente de bajos ingresos. Y estoy muy seguro de que si hubiera introducido más elementos, esos criterios como la participación, el control social, la transparencia que se exige en el sector público, el rendimiento del sector privado, del sector público hubiera sido mucho mejor de lo que actualmente se refleja en EPSAS, ¿no? Efectivamente. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Es los sistemas cooperativos, los pequeños operadores, ¿no? Y ahí entramos a discutir la autogestión del servicio, que sí presenta también problemas, ¿no? Hay también dentro de los pequeños operadores problemas de corrupción, hay problemas también que no son reflejados, por ejemplo, en las tarifas, el tema ambiental. ¿No? No se los controla a estos pequeños operadores, la explotación excesiva del agua, por ejemplo, ¿no? O el control de sus aguas residuales ambientalmente tampoco son de las mejores, pero es una alternativa que se puede profundizar, cómo se puede mejorar la gestión pública. Yo creo firmemente en la gestión pública, pero no en esta gestión pública, Mildred. Doctora Warner, si quiere hacer más preguntas. Y perdón, Mildred, quisiera complementar con esto. Me decías, el Estado, efectivamente, ¿de dónde las empresas necesitan recursos, ¿no? Y el Estado creo que actualmente se ha confundido el rol del Estado. El rol debe de ser viabilizador, pero no gestor directo de las empresas públicas. Y debe de ser uno más de los actores, pero no convertirse en uno fundamental, ¿no? David Holt, en una conversación que tuve con él, indicaba de que el modelo de gestión pública no importa, puede ser más estatal, menos estatal, más cooperativa, etcétera. Lo importante es que para que una empresa pueda tener una buena gestión, que se pongan de acuerdo los diferentes actores, que haya
disponibilidad de los tomadores de decisión y los actores de sacar adelante una empresa de gestión pública, ¿no? En este caso, en el caso de EPSAS, pues se ha utilizado la gestión pública para beneficio político partidario y no para en busca de tener una mejor gestión. Entonces tienes que pensar en gobernanza en red y pensamos que EPSAS está aquí en el centro. Y no es solo el Estado que tiene todo el poder en una forma de jerarquía, sino el Estado está aquí quizás con MAPS. De ahí se va con el regulador, apps. De ahí FEJUVE. De ahí, bueno, el mercado, porque la realidad es que tiene que operar en el mercado con rendición de cuentas y todo. De ahí los recursos financieros y también del agua. Y que todos tengan cierto poder, pero no uno tiene todo el poder. Y ahí EPSAS tiene que responder a todos. Quizás estás pensando en algo, quizás podrías ver un gráfico que indica todos los actores que cuenten, pero que nada uno cuenta más que otro. O algunos cuentan más, Exactamente. pero no tanto más, porque ahora es Estado, EPSAS, ya. Exactamente. Entonces, quizás podrías diseñar esto. Claro que el Estado está dentro de la remunicipalización, pero no debe ser todo. Y el problema de este problema es que tiene el Estado la estatalización de arriba y la corporatización de abajo, llevando las cosas del mercado, las cosas del Estado y ya la sociedad civil, la sostenibilidad, otras cosas ya se van por aparte y no están centrados. No sé si valdría Efectivamente. pensar en esto en esta manera. Pero bueno, estoy satisfecha. Gracias. Gracias, doctora Warner. Bueno, de todas maneras se puede continuar la discusión después en una segunda ronda. Antes vamos a ceder la palabra al doctor Carlos Santos. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer al doctorado en estudios sociales de la Universidad Mayor de San Simón por la convocatoria. Saludarles especialmente profesores Mayorga, Warner y Cabrera. Saludar a Julián por haber llegado a esta instancia, felicitarle por el trabajo realizado. Este, y destacar algo que me parece muy importante del trabajo de Julián, que es poder realizar una investigación a partir de una situación de implicación, ¿no? Entonces yo ya lo había comentado previamente, me parece que es algo que de todas maneras hay que destacar, que es eh, la búsqueda de producir conocimiento socialmente valioso y pertinente, como es en este caso, a partir de la propia implicación de la persona que investiga, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una riqueza, hay un valor muy, muy particular en el trabajo que se despliega en toda la tesis. Creo que el trabajo histórico ahí de recomposición del proceso de la recuperación pública, llamémosle provisoriamente, digamos, de la gestión luego de la privatización, está muy bien logrado. Y bueno, creo que también todo el trabajo con los indicadores nos permite dar otra mirada, ¿no? En esta combinación de los indicadores que combinan la cuestión de la eficiencia con la equidad. Yo voy a hacer algunos comentarios muy generales que tienen que ver con las preocupaciones de lo que hemos venido investigando y también en clave de los comentarios que hacía Mildred, ¿no? O sea, pensando en futuras publicaciones, en futuras discusiones que se abren a partir de esto, ¿no? Y no necesariamente sobre el trabajo, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que el caso estudiado en la tesis está suficientemente bien estudiado y bien documentado. Eh, y creo que hay una descripción sumamente detallada de todo el proceso. A mí me parece que lo que queda abierto, lo que queda para discutir, tiene que ver con las conclusiones que podemos extraer del caso más allá del caso en sí mismo, ¿no? O sea, tratar de establecer, a partir de esas conclusiones, Julián, que tú vas señalando en cada uno de los capítulos y que aparecen recopiladas al final, ¿cómo trascendemos el caso?
cómo trascendemos la explicación casuística y tratamos de aportar o de construir respuestas sociológicas, ¿no? A preguntas que desbordan en tu caso. Por ejemplo, esto de la reproducción del modelo privado, ¿no? Es decir, bueno, cuando se vuelve a la gestión pública hay una reproducción del modelo privado. Podríamos decirlo, hay una captura de la lógica estatal por parte de lo privado, ¿no? Una utilización del sector privado de la lógica estatal. Bueno, y además de los elementos casuísticos particulares, ¿no? que explican el caso, ¿cómo lo podemos leer esto en términos generales? ¿Qué elementos hay ahí que están operando de la relación entre Estado, sector privado, empresas, lógicas de gestión, ¿no? Digamos, quiere decir que el Estado, después del neoliberalismo, dejó de ser el mismo que era antes. Hay una transformación en la lógica estatal, hay una recomposición ahí, porque yo creo que estamos hablando de lo público y lo privado como elementos puros, y en realidad lo que estamos viendo en tu análisis es que ahí está completamente mezclado, por lo menos luego de que se desprivatiza, digamos, hay una recomposición muy imbricada de lo público y lo privado, donde nos es difícil ver dónde termina uno y dónde empieza el otro, y por eso aparecen estos dos marcos que vos pones ahí en tensión entre la remunicipalización y la corporatización, ¿no? Y creo que eso es lo que nos conduce a esta idea de que no hay alternativas, ¿no? La idea de que aquella propuesta de empresa pública social que había surgido de la movilización de la FEJUVE en el cierre del ciclo neoliberal, ¿no? puro y duro, aparece, digamos, como una alternativa clausurada luego de esta experiencia. Que parece mucho de corporatización, digamos, según la descripción. Y a mí me parece que, digamos, esa es una, ¿no? Una de las búsquedas. Y bueno, ¿qué es lo que hace que se reproduzca el modelo privado aún bajo la lógica de gestión estatal? Otra es, que me parece que es una pregunta sumamente pertinente para el contexto que estamos viviendo en el continente, es cómo este ejemplo nos muestra que hay lógicas de gestión que trascienden los marcos de gobiernos neoliberales y de gobiernos progresistas, ¿no? Ese antagonismo que a fines de los 90 era claro, había como una lógica que era completamente opuesta, una disputa muy clara. Después del proceso de los progresismos latinoamericanos, vimos un desdibujamiento de eso, donde hay una continuidad en las lógicas de gestión pública, que a veces son permanentes, ¿no? Donde no hay cambios estructurales de fondo, y donde incluso el sector privado parece este, apropiarse de los beneficios de no tener la propiedad de las empresas, sino simplemente llevar adelante procesos de tercerización o de gestión privada encubierta dentro de la lógica estatal. Y salvo lo que está sucediendo ahora en Argentina, y lo que sucedió en Brasil, ¿no? Donde hubo como una especie de señales de una vuelta completa a la lógica privada pura de los 90, eh, todo indica que esta mezcla va a permanecer, que va a subsistir, ¿no? Los nuevos progresismos que aparecen también a partir de esta imbricación compleja, difícil de discriminar entre lo público y lo privado. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿No? ¿Cuál es la lógica que está en la gestión que hace que sea indisociable el beneficio o el lucro privado de los procedimientos de gestión de las empresas? Entonces ahí yo, digamos, posible hipótesis para preguntarte si querés responder en base a la información que vos tenés del caso, ¿no? Yo creo que ahí alguna explicación puede residir en las reformas que se hicieron en el sistema de gestión, las reformas que son de la década neoliberal, ¿no? Y que tienen que ver con la creación de los entes reguladores y de los marcos regulatorios que no fueron modificados, ¿no? Por lo menos en tu trabajo no hay, vos no encontrás evidencia de que haya una modificación en el marco regulatorio de gestión del sector, ¿no? Entonces, estos indicadores que estamos usando, donde Mildred decía, bueno, si miramos los indicadores puros, parece ser que la gestión privada incluso hubiera tenido un mejor desempeño. Bueno, ¿en qué momento surgen esos indicadores?
¿no? ¿Para qué están pensados? ¿Para qué tipo de lógica de gestión están pensados? Entonces yo creo que ahí estamos mirando estos procesos con una batería de instrumentos que surgen de la propia lógica privada, ¿no? O que están priorizando la eficiencia con respecto a los otros dos elementos que vos traías, que me parece que son claves y que surgen en este contexto del modelo público social de la empresa, que son la participación de la sociedad y el acceso a la información. Entonces ahí me parece que hay una conexión muy importante de esos dos elementos, participación e información, con los marcos internacionales de derechos humanos. ¿No? Entonces ahí tenemos un marco normativo como es el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que regula los derechos humanos en términos de cuestiones ambientales, donde el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones de estos procesos son claves, ¿no? Entonces quizá Ujú. una mirada desde ese enfoque nos podría complejizar estos análisis de los resultados de los indicadores que vienen ahí parados en este modelo regulatorio heredado, ¿no? Que ha costado transformar o que no se ha querido transformar. Esos, digamos, son explicaciones que hay que dar caso a caso, ¿no? Entonces, como para redondear o para culminar esta parte, por lo menos, me parece que hay otra cosa que plantea Mildred que es clave que no sé si es correcto plantearlo así, pero me parece que hay como una necesidad de descolonizar los conceptos que utilizamos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros venimos usando ¿no? Este continuo remunicipalización, corporatización, sobre todo a partir de la producción de trabajos de la realidad de Europa y de Estados Unidos, donde el proceso de recuperación de las empresas públicas es de base municipal. Y ahí tiene sentido esta idea de remunicipalización. Pero yo no sé si, sé que en el caso de Uruguay no, pero me quedan dudas que en el caso de Bolivia sea tan fuerte la lógica de gestión municipal sobre una lógica estatal de escala nacional, que impone estos marcos regulatorios, que impone las lógicas de gestión. Entonces, en realidad yo creo que le estamos llamando de una manera que nos permite dialogar con la teoría que se está produciendo, porque está surgiendo de ahí, pero vos mismo identificás en tu trabajo que hay un vacío, que hay un vacío que, porque este marco conceptual no está dando cuenta de las realidades que tenemos en nuestros países. Yo creo que Brasil se asemeja un poco más a los procesos de remunicipalización. Pero creo que el resto de los países del continente, lo que ha pasado en Argentina durante los gobiernos progresistas, lo que está pasando en Colombia, lo que vos describís en tu trabajo, lo que hemos visto en Uruguay, en Chile, tiene una lógica donde la centralidad estatal, como muy bien lo colocabas, está por encima de cualquier lógica autonómica municipal, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos una responsabilidad, ¿no? Como investigadores que estamos mirando esta parte del sur, de colocar estos temas en discusión, de colocar estos temas en agenda, buscar otros conceptos, otros nombres y discutir con esta literatura. Entonces, bueno, yo invitarte como a ensayar algunas discusiones en torno a esto, ¿no? A por qué se reproduce el modelo privado en la lógica de la gestión pública, por qué se agotan estas alternativas que tenían tanta fuerza a los inicios de este siglo, y después esta relación entre los marcos regulatorios heredados y la lógica de gestión a escala nacional con los procesos particulares de las empresas, ¿no? Y bueno, y de nuevo felicitarte por el trabajo porque yo creo que es una gran contribución muy valiosa para el estudio de estos procesos en el continente. Gracias, Carlos. Tal vez muy rápidamente a responder al interrogante es ¿de dónde vienen efectivamente estos conceptos que vienen de Europa, Estados Unidos, de municipalización, corporatización? Y en ese afán de avanzar de estos conceptos teóricos que vayan a ser un contrapeso, si quieres, a lo que es el concepto mismo de lo privado, hay un actor fundamental que también en la presente investigación no se ha profundizado, pero tal vez para otras sí lo deben de hacer, es
la labor de la cooperación internacional, ¿no? ¿De dónde vienen estos conceptos? O sea, ¿quién nos impulsa estos elementos teóricos y yo le llamo estas recetas, ¿no? Cuando se implementó el sector privado, la receta estaba clara: privatizar las empresas públicas de agua, especialmente las de agua y saneamiento, ¿no? Ahora que estamos en el sector público, tal parece que la cooperación internacional ha tenido un avance en el desarrollo mismo de estos elementos teóricos, y es por eso que la cooperación internacional, como un condicionamiento tal vez, lo pongo entre comillas, ¿no? Para acceder a ciertos recursos también condiciona ciertos elementos de implementación, como es la implementación de un nuevo modelo regulatorio. Quienes han impulsado estos modelos regulatorios que actualmente están en Bolivia es la cooperación alemana a través de la GTZ, el GIS, ¿no? Concretamente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Son estas instancias que van avanzando tal vez a mayor velocidad que el reflejo mismo de las investigaciones alternativas, ¿no? Entonces vemos de que un actor fundamental y que efectivamente se lo debe de estudiar es la labor de la cooperación internacional en países como Bolivia, en países del sur, ¿no? Que parece que este es un nuevo paquete, ¿no? La corporatización, la aplicación de indicadores de gestión, de desempeño, es un paquete que los impulsan principalmente la banca multilateral como el Banco Mundial y el BID. Y gracias, Julián. Yo solo agrego una cosa, nada más que me parece súper pertinente esto que planteas. Digamos, aunque estos indicadores sean los mismos para el norte global que para el sur global, la relación de poder que tienen nuestros estados con respecto al poder que tienen los estados del norte frente a estos organismos es completamente diferente. Entonces, la manera en que se reciben y que se adoptan estas recetas, como vos decías, no es la misma, aunque los indicadores sean los mismos, ¿no? Entonces, me parece que ahí está, hay otra clave interesantísima para el análisis. Gracias. Bueno, eh, vamos a pasar entonces a los comentarios del doctor Juan Cabrera. Adelante, Juan. Gracias, Alejandra. Buen día a todas y todos. Qué bueno verles. Julián, gracias por la presentación. Te agradezco mucho las consideraciones, todo lo que has incluido y que el objetivo de las observaciones era siempre mejorar el documento y creo que, como dijo la doctora Warner, se puede ver un documento mucho más consistente. Em, yo coincido mucho con la doctora Warner, es más, creo que hemos pensado casi lo mismo cuando ella estaba preguntando, comentando, y había notado cosas muy similares. Entonces yo complemento algunas cosas. Em, Creo que yo voy a empezar por preguntas mejor. Tomando en cuenta todo lo que tú has revisado todo este tiempo, quisiera que tú me digas, o que nos cuentes, mejor dicho, en realidad, ¿cuál es ahora tu aporte central o principal a la ciencia? Después de revisar todo esto, quisiera que nos cuentes, yo he descubierto, yo propongo, yo esto, resultado de tu trabajo, ¿no? Si bien lo sigo diciendo, pero está un poco disperso. Eso por un lado. Por otro lado, coincidía con la doctora Warner sobre ahora cuál está mejor, ¿es el privado o el público, digamos, ¿no? Ahí la pregunta es si tú has comparado con otras EPSAs, por ejemplo, en Bolivia. Tal vez CEMAPA, por ahí el rendimiento de CEMAPA es mucho mejor, mucho peor, u otras instituciones de ese tipo también en Bolivia, para un poco decir, es posible que la EPSA de La Paz o la del Alto sea la peor, o tal vez sea la mejor, o tal vez es la estándar como funcionan los otros, un poco para realmente aportar a la teoría y al conocimiento general de eso, por un lado. Por otro lado, resultado de tu trabajo, precisamente yo he estado leyendo un poco otras cosas alrededor y es interesante porque he encontrado, por ejemplo, referencias sobre instancias o sobre instancias gestoras de agua que desde lo público, desde lo privado, funcionen bien o mal o mejor. Y es interesante que, por ejemplo,
el caso de Interagua en Quito, que es privado, o en Guayaquil, mejor dicho, que es privado, es un ejemplo súper exitoso de gestión privada del agua, ¿no? Que inclusive han rebajado 5 veces el costo de la tarifa y han extendido su red en un 20% en 5 años más o menos, ¿no? En términos de instancia o gestora privada. O vemos gestoras públicas, la de Medellín, ahí se saca la flor, ¿no? Donde tienen coberturas de 100%, todo es público y funciona a maravilla. Entonces, como que hay ya solamente dos referencias en América Latina, sin irnos a Europa, que ya pueden ser parámetros para comparar lo público con lo privado. En ese marco, yo veo que cuando tú dices, por ejemplo, debería, de alguna forma estás comparando tus resultados con la imagen de lo que deberían ser las cosas y no con realidades. No sé si me equivoco. O sea, tú has dicho, el Estado debería, el Estado debería, el Estado debería. ¿El Estado debería fundado en qué realidad? ¿O es una cuestión más percepción tuya y una idea tuya? Por otro lado, de alguna forma tú estás volviendo a probar eso que ya se ha probado, ¿no? O sea, de que el privado no es tan bueno y el público tampoco es tan bueno. Además sale ahí un poquito tu raigambre anarquista que está contra un lado y con el otro lado, contra el otro lado, digamos. Se nota que ninguno te convence, pero la pregunta ahí es, ¿comparado con qué realidad tú estás planteando que esto debería ser o está peor o está mejor, ¿no? Eso como comentarios y vuelvo a la cuestión de preguntas. Em, de alguna forma, comentario pregunta, de alguna forma tú estás volviendo o estás comentando, indicando o afirmando casi de que la EPSA como la del caso paseño no funciona, ¿no? Totalmente. Lo privado tampoco funciona. ¿Y qué de los golpes y de la pequeña escala? ¿No? O sea, ¿cómo tú ves ese modelo de gestión que, entre comillas, podría ser alternativo, entre comillas grandes, por supuesto? ¿Cómo ves? Porque finalmente en los golpes, ahí sí hay participación, hay control, bueno, no es una maravilla, pero también hay una serie de cosas, ¿no? Eso en una primera parte, Julián. Perfecto, eso, muchas gracias. Bien, a ver, ¿cuál es mi aporte como investigación de la tesis de doctorado? Principalmente creo que un gran aporte mío, o siempre lo he visto así, es que se vaya a rediscutir, ¿no? Estos elementos teóricos como lo que es la remunicipalización y la corporatización, ¿no? Si bien, de cierto modo, como decía Carlos también, hemos ido adoptando ciertos conceptos, ¿no? Pero es muy diferente nuestra realidad, ¿no? Si bien se han generado tal vez estos conceptos en el ámbito del norte, pero ya aplicando a nuestra realidad vemos de que en algunos casos estos elementos teóricos no tienen vacíos una vez aplicados, ¿no? Y el caso boliviano es pues bien paradigmático, ¿no? Porque actualmente Bolivia está en el centro de referencia por las guerras del agua que ha existido acá y se ha convertido en el sector de agua, Bolivia se ha convertido en un referente, ¿no? De, de estas luchas. Pero no solamente creo que debemos quedarnos en las luchas o vivir de lo que fue el pasado, sino nuestro presente con la empresa EPSAS es la situación en la que se encuentra actualmente. Es una empresa que tiene innumerables problemas. Entonces, veo que el aporte en ese sentido es que es generar una rediscusión en función de estos elementos teóricos que están prevaleciendo en el mundo y especialmente en Latinoamérica, ¿no? Bien, no conozco el caso de Interagua. El caso de Medellín tal vez tiene alguna referencia, Carlos. Creo que no es netamente privado, no es público-privado, creo, ¿no? Hay Más una bien Medellín es combinación ahí. público y Interagua es privado. Medellín es público, Interagua es privado. Sí. No conozco a detalle los casos, ¿no? Eh, pero te paso un dato, ¿no? Más o menos, el dato exacto no recuerdo ahora. El 90% de las empresas, del 100% de las empresas que brindan el servicio, el 90% son públicas.
y tenemos casi solamente un 10% que son brindadas por el sector privado. Entonces, ese dato nos muestra de que el sector público sí funciona, ¿no? Simplemente hay que generar las condiciones, tanto políticas, sindicales, de los usuarios, es decir, de todos los actores, que tengamos la decisión política efectiva de que el sector público sí puede funcionar. ¿No? Este número nos demuestra de que en el mundo el 90% es brindado por el sector público y no así por el sector privado. El porcentaje es mínimo, ¿no? Y no es que el sector, efectivamente pueden haber algunos casos, ejemplos referentes, como lo es en Bolivia. Para actualmente el referente como empresa de gestión es Santa Cruz, pero es cooperativa, ¿no? ¿Y quienes las están apoyando? Son diferentes actores que apoyan, que ven que es una empresa que sí funciona y meten recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sigue en el ámbito de lo público también lo cooperativo, ¿no? Sigue en el ámbito, aún a pesar de que tal vez tiene principios privados, ¿no? Bien, el tema de las OLPes, mira que em, yo creo que hay que rescatar mucho del modelo de gestión de las OLPes, porque las OLPes, no todas, lógicamente, no vamos a generalizar, ¿no? Las OLPes hay elementos que lo hacen particular, como el tema de participación de la gente en decisiones. eh, Hay una amplia discusión sobre las futuras obras o ampliaciones que podría realizar dentro de los pequeños operadores o sistemas comunitarios que también se llaman, ¿no? Em, se ha introducido, no, tal vez de manera, por el trabajo mismo de la población misma, se han introducido estos criterios de equidad, de asequibilidad, porque los costos tampoco reflejan lo que realmente gasta en su funcionamiento las OLPs. Es decir, hay elementos que se los puedes rescatar de estos, ¿no? Y querer, como es el caso boliviano, por ejemplo, que su mirada del Estado es que estos pequeños operadores vayan a desaparecer, está claro eso, ¿no? Vayan a desaparecer. Vemos de que yo creo que se puede rescatar muchos elementos de estos pequeños operadores que se pueden reflejar también en grandes empresas. La participación es uno de ellos. La población en la ciudad del Alto demanda participar. No ocupar un cargo dentro de la empresa misma, sino participar, discutir el futuro de la empresa, hacerles ver a los técnicos de que dónde es necesario ampliar el servicio, es decir, participar en un sentido propositivo más que utilitario, personal o de grupo, por así decirte, ¿no? Entonces yo veo que los sistemas comunitarios sí hay que rescatarlos, hay que darles mayor impulso y el Estado, más de quererlos cooptar, porque lo que está haciendo el Estado actualmente en Bolivia es intentar regularles a todas estas pequeñas empresas. ¿No? Y hay una resistencia feroz en Tiquipaya, bueno, en su ciudad, en la ciudad de Cochabamba, en Tiquipaya, Colcapirua, hay una resistencia a que el Estado entre a regular estos pequeños operadores, estos sistemas comunitarios. ¿Por qué? Porque les representa pues la presencia del Estado, condicionamiento a créditos, condicionamiento al acceso a recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el sistema comunitario, que los sistemas comunitarios, los pequeños operadores, las OLPes, son, ¿no? Son sistemas que se los puede recuperar. El Estado debería impulsar más bien, más que quererlos cooptar, debería impulsar, mejorar tal vez en algunos elementos, cosa de que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? No sé si tienes alguna otra pregunta, Juanito. Sí, una cosa que quería ver es, tú has planteado un modelo público-público. ¿Dónde hay ese modelo? ¿Conoce alguna experiencia de ese modelo público-público? Porque ahorita, por ejemplo, tú me has dado un dato, has dicho que creo que 80% de los operadores son públicos, ¿cierto? Pero ese público es Tenemos, precisamente el que has criticado de alguna manera. Y ¿sí? entonces, ese modelo público-público que tú planteas, ¿dónde existe? ¿Conoce algún caso que haya en América Latina, en el África, no es algún lugar de público-público, bajo tu lógica?
me refiero a lo que es la colaboración público-público, Por ¿no? eso, ¿hay algún lugar Hay donde... infinidad de casos se han dado. Incluso Cochabamba, por ejemplo, ha sido uno de los primeros ejemplos en Bolivia que ha tenido colaboración con Uruguay, ¿no? Exactamente con Uruguay, con la empresa, eh, Conoce. con OCE, efectivamente, ¿no? Han Ya, te llegado refieres entonces público con otra empresa pública, no con con lo otra privado. empresa pública, Ah, correcto, sí. ya, no te ¿No? entendía bien. Entonces, esa colaboración se ha ido dando y la empresa de Cochabamba ha recibido en varias ocasiones esta colaboración público-público, ¿no? Ahora, no solamente se den empresas grandes, ¿no? También puede darse en pequeños operadores. Esto se llama la colaboración mm, público comunitario, ¿no? Comunitario, por así decirte, ¿no? Entonces, eso es la remunicipalización para desarrollarse como elemento teórico ha recurrido a esta colaboración público-público. Puede darse casos, se han dado casos, por ejemplo, que empresas de Europa han colaborado con empresas de Latinoamérica, ¿no? Tenemos empresas de España que han colaborado con Uruguay. Uruguay es el claro ejemplo que ha recibido esta aplicación de la colaboración público-público. Gracias. No sé si algún miembro del tribunal quiere hacer otra pregunta o algún otro comentario, retomar alguno de los temas. Si no hay ninguna otra pregunta, antes de pasar a la parte de evaluación y de deliberación sobre la nota, en toda tesis doctoral el papel del tutor es fundamental. Entonces, antes de esa etapa, quisiera ceder la palabra al doctor Fernando Mayorga, tutor de la tesis. Adelante, Fernando. Gracias, Alejandra. Eh, Qué gusto escucharles a Mildred, Carlos y Juan, ¿no? Y me interesa destacar dos aspectos. Eh, Julián en su presentación ha obviado por razones de tiempo la parte dedicada a la guerra del agua. Creo que es un aporte también fundamental de esta investigación y además es la primera vez que hay esta conexión entre este seguimiento a la guerra del agua, sus consecuencias, sus efectos y su evaluación. Y creo que ahí está parte de esta intención de Julián de evaluar en función de lo que la guerra del agua tenía como proyecto, propuesta de gestión pública diferente, ¿no? Y respecto a, a esa propuesta que aparecen estos aspectos deficitarios. Pero como bien han destacado el tribunal, es importante que quede claro qué es lo que se compara, ¿no? Y creo que el aporte que hace Julián al incluir estos indicadores de eficiencia y equidad hace que, y sostenibilidad, pues, se permita tener una visión más integral del modelo de gestión. Y ahí sin duda es que aparece con mayor, como demuestran sus cuadros, con mayores resultados positivos la gestión pública. Pero creo que lo casuístico que sería aquí que lo que se sale del debate de lo teórico de entre remunicipalización y corporatización es lo que tanto destaca Julián, que es la estatalización, que es la intervención. Estamos hablando de una empresa pública intervenida vía ministerio y con mayor incidencia de lo político partidista gubernamental en la gestión. Y creo que lo que hace que exista la distorsión, ¿no? Si no pensaría en lo que decía Milden, en pensar en cómo lograr una mayor calidad en la gestión pública, pues estableciendo una gobernanza de carácter más democrático mediante una lógica de red, que implica lo que demanda Julián, que haya mayor participación y control social y no solamente equidad, que es lo que se destaca del modelo de EPSAS, ¿no? Y en esa lógica la clave sería precisamente menor incidencia del Estado o no de relación jerárquica vertical del Estado, de incidencia del Estado, y sí una mayor presencia de una red de actores, ¿no? Que permitan precisamente recuperar esta propuesta inicial de la FEJUVE del Alto con inicia la Guerra del Agua, ¿no? Creo que eso, como te han planteado muy bien,
permitiría tener unas conclusiones mucho más enriquecidas y daría mayor calidad al aporte de Julián, que ha hecho este estupendo trabajo. Esa sería mi parte, Alejandro.